¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Hoy estamos listos para llevarles un programa más de todos los sábados de costumbre, Ángel Mensajero TV a través de Facebook Live. Así es que un saludo para todos en todas partes. Gracias por estar y acompañándonos en este día, ¿verdad? Hoy estamos un poco mal de la garganta. El sábado pasado no pudimos estar con ustedes acá, pero por la voluntad de Dios estamos bien en lo que cabe y listos para llevarles un programa más de esta serie tan interesante como es el reino de Dios y la ley, el reino y la ley de Dios, ¿verdad? Un tema que ha sido de mucho debate, de mucha controversia quizás en el mundo cristiano, pero que en realidad creo que lo podemos entender, podemos realmente enterarnos de qué se trata y cuál es la voluntad de Dios en relación. Sí, debemos de guardar los mandamientos de Dios o por el contrario, como muchos dicen, hoy en día no tendríamos que guardar la ley de Dios, específicamente los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿qué usted opina sobre este tema? Sus comentarios serán muy bien recibidos. Nos encantará muchísimo ver que usted pueda participar y pueda dejar su comentario allí en la caja de comentarios, valga la redundancia. Es el propósito nuestro de llevar luz, pero también de escuchar cada una de sus opiniones. Así es que en este programa somos bastante abiertos en el concepto de que nos gusta escuchar las diferentes opiniones, interpretaciones de la palabra de Dios, porque sabemos que cada cabeza es un mundo, no queremos pretender tener la verdad, pero de acuerdo a la palabra de Dios nos formamos nuestras propias opiniones y consideramos de que el Espíritu Santo nos ilumina para vertir nuestras opiniones y en relación a ello decir que es la verdad. El día de hoy estaremos presentando la segunda parte de este estudio tan interesante. Así que para todos un saludo muy cordial de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano. Así es que hoy estamos ya en la fecha 5 de octubre de el 2019, prácticamente estamos entrando al 9º mes de este año que ya está suspirando. ¿Qué diría yo? Ya está terminando, está ya en el último, la última etapa de los últimos 3 meses del año, ¿no? El último trimestre. Bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy agradeciéndoles a ustedes que puedan compartir esta transmisión con sus contactos, con sus amigos. Yo sé que va a ser de mucha bendición, especialmente para aquellas personas que les gusta estudiar la palabra de Dios. Así que les invitamos para que le dé un clic ahí en el botoncito de share y así podrá usted estar contribuyendo con nuestro ministerio y con el propósito que es de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese acontecimiento se está dando en este preciso momento en todo el mundo. Las redes sociales van a ser, para mi opinión, un medio importantísimo y ya lo son, por el cual Dios estará llevando su palabra, la luz a todas las naciones. Y las personas conocerán de este evangelio y como dice la palabra de Dios, luego vendrá el fin del mundo, el fin de los tiempos. Ya estamos llegando. Así es que les agradecemos si usted nos comparte esta transmisión allí y desde ya enviamos saludos para todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada sábado. A ver si nos aguanta la garganta hasta el final. Ya está allí a la hermana Melba Silva, y también para la hermana Libby y Jorge, que siempre son oyentes nuestros, seguidores. Así es que no se aparte de este canal porque vamos a tener un tremendo estudio.
Les aseguro, como todas las veces, vamos a tener un estudio impresionante de la palabra de Dios. Y la pregunta es, comente usted ahí en la caja de chat, ¿qué opina usted de los mandamientos? ¿Están en vigencia o Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz, los abolió o los eliminó? Nos gustaría conocer su opinión, pero también nos gustaría que se quede con nosotros escuchando este tema que va a ser de suma importancia. Vamos a hacer un tercer programa de esto, y va a ser el definitivo. Quizás el día de hoy no vamos a llegar a la conclusión, pero yo les aseguro que el próximo sábado vamos a presentar esos textos que en cierta forma traen duda a muchos de nuestros hermanos cristianos y que de una u otra forma ellos interpretan o creen o piensan de que está diciendo que Jesús en realidad con su muerte en la cruz vino a abolir la ley de los 10 mandamientos. Obviamente expresar tal aseveración conlleva mucha responsabilidad, porque tendríamos también que contestar a muchos de los versículos de la palabra de Dios donde nos manifiesta de forma categórica de que hoy más que nunca la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, está más activa, más vigente, porque hoy en día es cuando el pecado abunda en todas partes, y todos sabemos, y la palabra de Dios nos dice, que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Así es que un saludo también para Griselda, que nos está monitoreando, nos está viendo en este preciso momento. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio. Previo a esto vamos a tener una pequeña oración, el cual les pedimos que nos acompañen para que de esa forma nosotros demos inicio el programa de este día. Así es que vamos a tratar de hablar no tan fuerte para que no quedemos al final sin audio, sin voz más que todo, ¿verdad? Les pedimos, mis queridos hermanos, que nos acompañen en una pequeña oración antes de iniciar este estudio. Querido Dios y Padre que está en el cielo, a esta hora de la tarde, Señor, aquí a través de este canal Ángel Mensajero TV, queremos, Señor, estudiar su palabra, pero también anhelamos hacer su voluntad. Y eso depende mucho de cómo entendamos su palabra que usted nos ha dejado. Y es por eso que nosotros queremos en este día pedir el Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nos ayude a entender correctamente su palabra. Queremos ser felices cumpliendo sus mandamientos, porque sabemos que es una guía segura, es una protección segura para nosotros que vivimos en este mundo. Le pido por cada uno de mis hermanos, no importando la religión, que nos están viendo en este preciso momento o que nos verán, también a ellos, Señor, denles el Espíritu Santo para que también puedan comprender la importancia de este tema. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Griselda nos dice que, Olvera, la hermana Grisel Olvera, por supuesto que están vigentes, si no, no sabríamos que es pecado. Bien, cualquier comentario al final del programa nosotros vamos a estarlo leyendo, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto vamos a tratar de responder. Así es que vamos a iniciar un pequeño repaso de lo que nosotros estamos viendo. A un principio nosotros comentamos sobre Mateo, y de hecho es el mismo versículo que vamos a utilizar el día de hoy, ¿verdad? Como en el siguiente tema. Mateo 5:17 nos decía el Señor Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Eso es lo que nos decía el Señor Jesús allí en Mateo 5:17, ¿verdad? Una aseveración que realmente
no nos queda ninguna duda, pero de repente este versículo lo hemos mal interpretado, mal comprendido, porque en profundidad el Señor Jesús nos está diciendo: yo no he venido a abolir la ley o los profetas. Básicamente el Señor estaba diciendo: bueno, yo no he venido a abrogar los libros que escribió Moisés, porque los 5 libros que escribió Moisés le conocemos como la ley de Dios. Dentro de esos 5 libros conocidos como la ley, también aparecen muchas leyes. Yo les prometo que el siguiente programa del sábado vamos a hablar de esas diferentes leyes. Pero también ya en el Nuevo Testamento aparecen 2 conceptos más en relación a la ley, al término ley, perdón. Por ejemplo, muchos de los escritores, mayormente Pablo en sus epístolas, nos habla de una ley del pecado y de una ley buena y santa, de arriba. De igual forma nos habla de la ley de Dios. Así es que Pablo en sus escritos usa este término de una forma intercambiable, o sea, la utiliza para diferentes conceptos, y es allí a veces donde nosotros tendemos a confundir, porque no nos damos cuenta del contexto al que se está refiriendo Pablo. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo estudio, que va a ser ya el tema de cierre, ¿verdad? El Señor Jesús hace muchísimas promesas, ¿verdad?, en su palabra, de enseñarnos la verdad cuando nosotros la busquemos. En Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mis queridos hermanos, a veces nosotros leemos la palabra de Dios simplemente por compromiso, porque de repente tenemos recargo de conciencia, porque somos cristianos y sabemos que los cristianos debemos leer la palabra de Dios. Pero, saben, yo les mencionaba sobre el mencionado estudio, el año bíblico. A veces el año bíblico lo que hace es calmar conciencias en cierto sentido, porque a veces nosotros decimos: bueno, ya leí tal porción de la palabra de Dios y eso me hace sentir mayor cristiano o un mejor hijo de Dios. Digo, para no leer la Biblia está bien que la leamos, pero la palabra de Dios y el Señor mismo nos dice que nosotros tenemos que meditar, dice que tenemos que escudriñar la palabra de Dios como si fuera un tesoro que lo andamos buscando. Y si en determinado momento nosotros nos encontramos con esa pared de que no entendemos, pues nosotros podemos pedir al Señor, a Dios, que nos ilumine con su Espíritu, porque saben, cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él dijo que enviaría otro consolador, otro similar a Él, uno que abarcaría, uno que estaba dispuesto a alcanzar a todo aquel que le pidiera ayuda. No por gusto el Señor Jesús ascendió al cielo y nos dejó al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo tiene la capacidad de estar en todo momento en el mismo lugar. Es una fuerza impresionante. La persona del Espíritu Santo lo cubre todo, lo escudriña todo, lo sabe todo, sabe los pensamientos de tu corazón, escudriña la mente. Y es por eso que nosotros tenemos esa facilidad el día de hoy de poder entender la palabra de Dios y de esa forma nosotros dar la verdadera interpretación, el verdadero sentido a cada una de las expresiones que aparecen en su santo libro, ¿verdad? El Señor es claro en su palabra y nos dice en el Nuevo Testamento: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplirla. Saben, cuando nosotros analizamos este versículo, nos damos cuenta que el Señor, cuando dice en Mateo 5, vamos a ponerlo de nuevo, este versículo, yo no pretendo que usted esté de acuerdo conmigo, pero quiero hacerlo pensar por un momento.
Cuando dice no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, básicamente el Señor se está refiriendo, yo no he venido a abrogar nada del Antiguo Testamento como nosotros le conocemos el día de hoy. No he venido a abrogar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento se compone de todos los profetas, que algunos les hemos mencionado menores y mayores, para mí todos tienen valor igual. Y dice, no he venido a abrogar la ley. La ley se refiere a todos los escritos de Moisés. Por supuesto, Moisés era un profeta también. Entonces, y dice el Señor en la segunda parte de este versículo, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Obviamente hemos dicho que el término cumplir no significa cancelar, abolir, eliminar. Cumplir es cumplir. Usted cumple con su trabajo. Yo cumplo con mi trabajo, con mis obligaciones, donde yo trabajo, cumplo con mi faena de faceta de padre, de esposo. Pero eso no significa que yo cumplo una vez y se va a eliminar esa función o esa tarea o ese trabajo. De igual forma, el Señor Jesús dijo que venía a cumplir con la ley. ¿Qué era la ley? Bueno, la ley era toda esa serie de formas rituales, de fiestas, lo que le llaman las fiestas de Jehová. El mismo santuario que estaba metido era todo lo que hacían los israelitas para obedecer a Dios. Era todo lo que hacía el pueblo de Israel en el plan de la salvación, para el perdón de sus pecados. Era todo eso. Entonces, dice el Señor Jesús, yo no he venido a abolir eso. Entonces, el punto en este versículo es que si Él no vino a abolir nada de eso, o sea, estamos hablando de las fiestas ceremoniales, de los ritos que se hacían en el santuario, etcétera, etcétera. Dice el Señor, yo no he venido a abolir eso. Pero ¿cómo es que nosotros decimos hoy que está abolido? Si el Señor dijo que Él vino a cumplir, o sea, a darle fuerza, porque todos sabemos que todas esas cosas eran sombra, oiga bien, eran sombra de Jesucristo. Entonces mi reflexión en este momento es, ¿cómo es posible de que si todas esas fiestas ceremoniales, todos esos ritos eran sombra de Jesucristo, iba a desaparecer? Nunca la sombra desaparece cuando viene, cuando la forma original está allí. ¿Me hago entender? O sea, si la sombra es una copia del original, ¿cómo es posible que la sombra vaya a desaparecer si el original no ha desaparecido? ¿Entiende por qué Jesús dijo, yo he venido a cumplir y no a abolir? Él no podía abolir esas cosas porque todas esas cosas se reunían en su persona. Obviamente, con esto no quiero decir que usted va a seguir matando el corderito, que usted va a seguir confesando sus pecados sobre la cabeza de un corderito. No quiero decir que usted va a venir a traer un montón de harina, o usted va a tener un macho cabrío o un becerro, y usted va a hacer todo este tipo de sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. No. Lo que quiero decir es que el principio se mantiene. Ahora Jesús dijo, ya no es necesario que usted vaya a Jerusalén incluso, o vaya al santuario allá a Jerusalén, para que allí un sacerdote pueda ser testigo de ese perdón que usted estaba pidiéndole a Dios a través de la confesión de sus pecados a un corderito, literal. O sea, ya no tiene que hacer eso. Pero como decía Hebreos, ahora las cosas son mucho mejores. Esas sombras se reúnen en Cristo. Ya usted incluso, oiga bien, de hecho, el confesar pecados nunca, la forma correcta de confesar los pecados nunca fue confesándoselos a una persona. Ni en el Antiguo Testamento, ni en ninguna época de la historia de este mundo ha sido el plan de Dios o la idea de Dios de que usted y yo vayamos a confesarle los pecados
a un ser humano. No. De hecho, en el antiguo ritual, los pecados no se confesaban a un ser humano, incluso ni al mismo sacerdote que era representante de Dios. Se confesaba al Cordero. ¿Saben? No sé, en lo profundo del tema, en realidad no era la idea de Dios que usted le confesara a un animal. No. Lo que pasa es que ese animal representaba o era la sombra de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendría a morir por cada uno de nosotros y Él llevaría el peso del pecado, de las transgresiones, de nuestras transgresiones, y Él las limpiaría una vez que Él ascendiera al santuario celestial. Por eso es que es lógico que después, recuerda, porque el sacerdote el transgresor mataba al corderito, el sacerdote llevaba la sangre hacia adentro, hacia el lugar santo, y la esparcía primeramente, la esparcía sobre el altar de sacrificio y después llevaba esa parte hacia el lugar santo. En algún estudio después nosotros explicaremos las funciones del santuario terrenal y por supuesto el santuario celestial. Incluso ese santuario terrenal era sombra de algo real. ¿Está entendiendo usted? Lamentablemente hoy en el mundo cristiano rehusamos o nos resistimos a aceptar de que hay un santuario real en el cielo. Así como Cristo es real, también hay un santuario real, porque es necesario que haya un santuario. Y usted lea el libro de Hebreos y se va a encontrar con una descripción impresionante de la obra de salvación que Dios está realizando en el cielo, porque la salvación, la forma de rescatar al ser humano para Dios era un plan que se diseñó desde la eternidad, pero que Jesús vino a iniciarlo de una forma vívida, de una forma personal cuando vino aquí a la tierra, y continuó allá en el cielo. Una vez que Él llegó, entró al santuario celestial, que no está hecho de mano, dice la palabra de Dios, sino que Dios mismo lo hizo. Bien, creo que nos hemos dilatado en la introducción, pero queremos pasar a la segunda parte. Yo quiero llevarlos a Gálatas en el capítulo 4. Agarre su Biblia, por favor, Gálatas en el capítulo 4. Y los versos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nosotros estamos hablando, nuestro tema es el reino de Dios y su ley, o la ley de Dios y el reino de Dios. ¿Qué tienen que ver? Saben, mis queridos amigos, en todo gobierno, incluso los terrenales, existe una ley. En el reino de Dios, en el gobierno de Dios, que es desarrollado en forma de reino, también existe una ley. Y saben, en los reinos terrenales, siempre los reyes son los que escriben su ley. Y saben, cuando un rey escribe una ley, es imposible que sea borrada. Nadie puede venir a borrar una ley que haya emitido un rey. Cuando nosotros nos vamos a los diferentes reinos de la historia, podemos encontrarnos con historias similares como esta que les estoy diciendo. Incluso el mismo rey no estaba facultado, porque sus leyes eran para siempre. La gente podía, o los legisladores podían de repente inventarse alguna otra ley para contrarrestarla, pero la ley de Dios o la ley de los reyes eran definitivas. Cuanto más la ley de Dios, ¿saben? La ley que Dios nos dejó, la palabra de Dios nos dice que Él mismo la escribió con su propio dedo. Y saben, cuando nosotros nos vamos a investigar de qué se trata, quién era el dedo de Dios, nos encontraremos con una hermosa sorpresa. Que el dedo de Dios, el que escribió la ley en esas tablas de piedra, era el mismo Espíritu Santo. Pero ese es otro tema, que no lo vamos a cubrir el día de hoy.
Pero es impresionante porque vemos aquí una vez más a la deidad trabajando en un proyecto que beneficiaba al ser humano. Así ha sido siempre. Dios ha trabajado juntamente para salvar al ser humano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han trabajado de la mano. En el texto exacto de la venida, o el tiempo exacto de la venida del Mesías, había sido predicha por los profetas. Ya en los concilios del cielo incluso había sido determinado de antemano el tiempo de ese acontecimiento. Nosotros podemos irnos a Hechos 17:26. El Mesías no solo vino en el tiempo indicado por la profecía de Daniel, sino que también vino en el momento histórico más favorable de todos. El mundo estaba en paz en ese momento y bajo un solo gobierno. Después dice que Él tenía que venir para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este concepto lo estaremos estudiando más adelante cuando veamos las diferentes leyes que nos habla la Biblia. Y usted me pregunta, ¿de qué leyes tú me estás hablando? ¿Acaso no hay una tan sola ley? Bueno, eso lo dejamos para después, como les dije, en el tercer estudio. Les prometo que será un estudio apasionante que nos traerá mucha bendición. Pero continuando con lo que veníamos hablando, Dios envió a su Hijo, dice el versículo, para que viniera a cumplir de una forma literal todo lo que enseñaba la ley ceremonial. Pero ahora con mejores ofrendas, con mejores cosas. Cuando nos vamos a Hebreos, en el capítulo 8 y el versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Oiga, yo les prometo que vamos a tener un estudio del pacto, de los pactos de Dios. En realidad, no son dos pactos. Es el mismo pacto, nada más que establecido, como dice, sobre mejores promesas. Usted se va a sorprender cuando nosotros estudiamos el reino y el pacto de Dios. Por supuesto que son mejores promesas según la palabra de Dios. Los ritos y ofrendas no hacían perfecto a los hombres. Era un plan o eran ritos en cierta forma ilimitados. En Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, oiga bien, nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. ¿Está entendiendo? ¿Qué queremos decir con esto? Perdón, no nos va a disculpar porque nuestra garganta se reseca. Perdón, ¿qué queremos decir con esto? Por mucho que se sacrificase animales, que se hicieran oblaciones, que se trajeran flores, que se trajeran trigo, palomitas, becerros, corderos, porque eran los materiales o los ingredientes para hacer los sacrificios, no hacía perfecto a nadie, ¿verdad? Nada de eso. Incluso no quitaba ni el pecado. Nada de eso puede limpiarnos del pecado. Por eso decía en Hebreos 10:1, porque la ley, o sea, la ley de los ritos, porque esa era una ley en el Antiguo Testamento, dice, teniendo la sombra de los bienes, esos eran sombras de los bienes venideros. ¿Cuáles eran los bienes venideros? Por supuesto, cuando Cristo vino, ese era el bien venidero, dice, no la imagen, por supuesto, porque Cristo no era la imagen, era la realidad de las mismas cosas, dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, porque eso se hacía todo el año, hacer perfectos a las personas. En cierta forma yo quiero atreverme a decir que había mucha hipocresía incluso por parte de los ofrendantes. Algunos por temor o por lo que usted quiera llamarle, ofrecían sus ofrendas porque sabían que al pecar y al
ellos no ofrender o traer su ofrenda por el pecado, iban a ser excluidos del pueblo, quizás por temor. Puede suceder en nuestros días. Hoy nuestras iglesias se llenan de muchas personas que adoradores del Dios verdadero, pero quizás vendrán por diferentes motivos o se reúnen en las iglesias por diferentes motivos, hasta el punto de que hay personas que andan buscando iglesias como que si fuera un buffet de comida, porque saben que ahí les permiten algunas cosas, algunos les permite vestir como ellos quieren, comer como ellos quieren, hablar como ellos quieren, etcétera, etcétera. Hasta el punto que se han inventado incluso super mega iglesias el día de hoy. Oigan, mis hermanos, y normalmente estas megas iglesias se utilizan mayormente para espectáculos cristianos. Pero todos sabemos, hermanos, que son centros de diversión. Son como cualquier club en el cual usted va al fin de semana a divertirse. Pero dice la palabra de Dios, y volviendo al texto, en Hebreos 10:8 nos dice, hay un versículo muy interesante, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. A Dios no le agradaban esas cosas. ¿Saben por qué no les agradaban? Por lo mismo que estamos diciendo. Obviamente tú me puedes decir, pero ¿cómo? Tú me estás diciendo que una persona perfectamente pudo llevar su sacrificio con su corderito y confesarlo y al mismo tiempo ser un pecador y no abandonar sus pecados. Yo digo que sí. Al igual hoy en día pasa. Habían personas, porque Dios había prometido que aquella persona que sacrificara el cordero, aquella persona que pidiera perdón y el sacerdote lo escuchara, él iba a ser perdonado su pecado. Era así. Simplemente eso tenía que hacer. Y tú me dices, bueno, ¿no tenía que ser sincero? Sí, había muchos que eran sinceros, pero algunos no eran sinceros. Yo le voy a poner un ejemplo. Se me viene a la mente una experiencia un poquito antes de esta que estamos, quizás de cuando iniciaron los ritos o estas formas de perdonar el pecado en el santuario terrenal. Pero usted se acuerda en la experiencia de Israel cuando salió de Egipto, en la muerte de los primogénitos. Jehová les dijo, ustedes tienen para salvarse del ángel de la muerte que va a pasar por cada casa, incluso de los mismos egipcios, vas a tener que matar un corderito y pintar todos los dinteles de la puerta con sangre. Y si el ángel, estoy palabraseando, ¿verdad? Pero usted se acuerda de esa historia. Y si el ángel ve la puerta pintada, el ángel no entrará y no matará a nadie. Y la pregunta es, ¿solamente eso bastaba para que el ángel no destruyese al primogénito? Sí, eso era todo. Usted se imagina, por ejemplo, una muchacha muy bien portada. Todo el tiempo vivió en la iglesia. Todo el tiempo vivió en la iglesia, consagrada a Dios. Tenía su novio y estaban a punto de casarse. Pero esa noche le dice al papá, papá, al rato dice Dios que va a pasar el ángel. Y si tú no pintas esa puerta con la sangre del cordero, yo voy a morir porque yo soy la primogénita o el primogénito en su defecto. Resulta que al papá se le olvidó. ¿Usted cree que el ángel tenía que matar a ese primogénito? Sí, lo tenía que matar. Porque Dios quería obediencia. Dios estaba pidiendo que se pintara. En su defecto, nos vamos a otro hogar donde había un muchacho desobediente, maleducado. Se sale de la iglesia cada rato y brinca ahí en los muebles. Pero este muchacho estaba pendiente de que en la tarde iba a pasar el ángel exterminador. Y no dejó ni al papá que pintara las puertas de su hogar, sino que él mismo se encargó de pintarlas porque él quería vivir, no quería morir por el ángel exterminador. Y el ángel pasó y miró que la puerta estaba pintada de este muchacho desobediente.
que no le gustaba ni leer la Biblia cuando estaba el culto de oración en su casa, culto familiar, siempre andaba mirando la televisión allá en el cuarto, en el segundo cuarto y hacía bulla y todo eso. ¿Usted cree que el ángel lo mató o lo dejó vivir? Bueno, el Señor decía que todo dintel de la puerta que estuviese pintada de color rojo con la sangre del cordero iba a ser perdonado. Le iba a perdonar la vida al primogénito. ¿Usted ve? Eso pasaba en los sacrificios. Por eso decía el Señor, los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, las expiaciones por el pecado, no quisiste, no te agradaron, dice la palabra de Dios. Claro, es que eso no cambia a nadie. Los sacrificios que se hacían no cambia a nadie. Por eso fue necesario que las cosas reales se hicieran presentes, porque la realidad sí tiene poder para cambiar. Ahora Cristo sí ya tiene, nos dejó el poder para cambiar. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Él estableció su reino de gracia en la tierra para que el trabajo en aquel entonces, la gente o el sacerdote, la gente se conformaba con las formas exteriores. Hoy en día no basta con eso. Hoy en día tiene que haber una conversión interna del corazón para que nosotros podamos decir sinceramente, mi ofrenda es aceptada ante Dios, porque Dios conoce el corazón. El Espíritu conoce el corazón. En Hebreos 10:9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuál era lo primero? Lo primero era todos esos holocaustos, todas esas ofrendas, expiaciones. ¿Y cuál era lo último? Lo último, mis queridos hermanos, era Cristo. Ahora con la muerte de Cristo, que era el cumplimiento de las cosas, cumplió con lo que estaba establecido en la ley, de que un día Dios enviaría a su Hijo a morir una vez por por todos, ¿verdad? De esa forma Jesús vino a cumplir con la ley y no a abolirla, como muchos creen. Así es que lejos de anular la ley, más bien la mejoró. Jesús hizo yo le llamo el gran update. ¿Sabe qué es update? La gran mejora, ¿verdad? Él vino a mejorarla, ¿verdad? Jesús vino a cumplir con la ley y no a abolirla como muchos creen. Él hizo la gran mejora en el programa de la salvación, en el proceso de la salvación. O sea que lo hizo más fácil y más accesible para todos los que vivimos en este mundo. Te pregunta, ¿cómo así, Ángel? Explícame, hermano, que no entiendo. Oh, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, lo mejoró el plan de salvación. La salvación, Dios la mejoró, le dio un update de una forma impresionante. Lo primero es que ya no se mataría más corderos, porque Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Ya con eso sería suficiente, ¿verdad? Pero además, ya no tenemos que ir a Jerusalén, al santuario, porque para empezar, ya no existe. Aunque muchos quieren reconstruir el tercer santuario allá para seguir con los sacrificios, pero ya no existe. Y lo otro, ahora todos somos templo del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso? En 1 Corintios nos habla de eso. 1 Corintios 3:16, no lo vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. De forma que donde quiera que tú te encuentres, puedes ir a Dios. Con esto no quiere decir que no debes de congregarte. Pero si te quieres encontrar con Dios y confesar tus pecados, así como lo hacían en el Antiguo Testamento, lo puedes hacer. Y esto es mucho mejor que el pacto anterior, por supuesto. Como dije antes, en el viejo pacto, si tú pecabas, tenías que hacer lo que la ley ceremonial establecía. Tenías que llevar un corderito, tenías que llevar un cordero
confesar tus pecados sobre la cabeza del cordero, después de eso sacrificarlo. Esa era la línea que debías de seguir, pero ahora en el nuevo pacto, la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Lamentablemente, mis queridos amigos y hermanos, muchos no hemos entendido, o hay muchas personas que no han entendido este concepto del perdón y hoy están confiando sus más íntimos secretos a otra persona que quizás puede ser igual o peor que el confesante. Es indebido. El Hijo de Dios no puede confesarle los pecados a otro pecador, porque Él no puede trabajar con esos pecados, ni está encomendado para hacer ninguna obra de expiación. El único al que nosotros debemos de confesar nuestros pecados es al Señor Jesús, porque Él sí sabe tratar el pecado, Él sí sabe trabajar cómo sacar tu pecado del corazón. ¿Recuerda de los ritos anteriores? Dice el Señor, estoy cansado. Esos ritos no me sirven para nada. No limpian el pecado de mis hijos. Pero un día yo voy a enviar a mi Hijo, el cual sí puede quitar el pecado de cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes pueden notar el por qué el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Lo que pasa es que hay personas que cuando escuchan, por ejemplo, nuevo, piensan que quiere decir abolido, cancelado, invalidado, etc. No, de ninguna manera. El pacto es nuevo para nosotros en el sentido que Dios comprimió todas esas ceremonias y ritos en una sola persona, a saber, en nuestro gran Señor y Salvador Jesús. Como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por esa gran obra de expiación que hizo. Así que de forma que Dios continuó con su plan de salvación sin cambiar sus principios, sus planes. Porque como todos sabemos, los principios, oiga bien, este es un concepto muy importante, los principios nunca cambian. Y Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso cuando nosotros decimos que la ley de Dios hoy en día ya no está en vigencia, le estamos diciendo a Dios, tú eres poco serio, Dios. Tú cambias, tú no sabes lo que va a pasar en el futuro. ¿No se han puesto a pensar en alguna vez este punto? Cuando le decimos a Dios que tu ley no sirve el día de hoy, estamos tratando con un Dios inseguro que no sabe el futuro. Pero todos sabemos que no es así. En Números hay una afirmación, hay un texto que a mí me da tranquilidad. Y dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, en forma de pregunta. Repito, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Oiga, mis hermanos, cuando estamos hablando de que Dios dijo, lo dijo para siempre. Y cuando dijo que lo hará es hacerlo en toda la historia de este mundo. Dios es el mismo hoy y siempre. Él nunca cambia. Cuando nosotros creemos que Dios cambia es cuando nosotros nos metemos en problemas. De forma que a partir de la primera venida de Jesús, Dios estableció mejores promesas
Y la muerte y resurrección de Cristo trajo como consecuencia la explosión de la predicación del reino de Dios en todo el mundo por intermedio de los gentiles. Cosa que no hicieron los judíos. Dios sabía que mucha gente vendría a los pies de Jesús y que de continuar con el antiguo pacto, o sea, ceremonias, leyes, sacrificios para la expiación del pecado, sería imposible que todos vinieran a Jerusalén a hacer sacrificios expiatorios. Como les dije anteriormente, ahora tú, donde estás, puedes hacer lo que a Él le agrada. No necesitas viajar, no necesitas cordero, no necesitas nada de lo que hacían los israelitas en el Viejo Testamento. Solo tienes que creer en aquel que reúne todas las figuras de los ritos y sacrificios, a saber, el Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. En otras palabras, hoy en día, Dios ha puesto más accesible la salvación. Él te ha puesto en el lugar, escucha bien esto, mi querido hermano. Él te ha puesto en el lugar, en el tiempo indicado para que le conozcas. ¿Quieres saber? Hechos 17, 26, 27 nos dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Escucha esto, y les ha prefijado, o sea, a ti y a mí, nos ha prefijado el orden de los tiempos. O sea, te fijó el tiempo en que tú ibas a nacer. Por eso te digo, Dios no cambia. Lo que Dios pensó, es más, la palabra de Dios nos dice que Él nos conoce mucho antes de haber nacido, mucho antes de ser engendrado. Ya estabas en el plan, en sus planes. Tú ya estabas en sus planes. Por eso Él dice que Él nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites. Escucha esto. Los límites de tu habitación, o sea, donde estás viviendo en este preciso momento, Dios ahí te puso. ¿Con qué propósito Dios te puso allí? El versículo 27 nos da la respuesta. Para que busques a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque dice él, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios me sigue, por qué Dios me encontró. Porque yo, a pesar de que nací allá en un país por Centroamérica, Él sabía que yo iba a venir a Estados Unidos y prefijó esos tiempos y los límites de mi habitación para encontrarme. Porque Él no está lejos de mí y no está lejos de ti. Maravilloso. Retomando el tema del reino y la ley de Dios. Ahora bien, los cristianos estamos metidos en un tremendo rollo, por decirlo así, de que si la ley fue abolida o no con la muerte de Cristo, que si debemos guardar los mandamientos o no. Y bueno, hay un montón, pero montón de interpretaciones, y por cientos de años nos hemos quebrado la cabeza para saber si o no debemos guardar la ley de Dios. Mis queridos amigos, yo sé que me voy a pasar un momentito. Normalmente este programa dura 1 hora y va a ser un tanto imposible poder terminar, pero les pido que me den unos de 5 a 7 minutitos más después de las 3:30 de la tarde, hora centro de Estados Unidos. Pero quiero dejar claro este concepto para que la próxima clase yo traiga el tema que realmente todos ustedes han estado esperando, ¿verdad? Pero como les dije, durante la historia hemos visto montones de interpretaciones y por cientos de años nos hemos quebrado la cabeza para saber si o no debemos guardar la ley de Dios. Y muchos cristianos hoy en día están con esa incógnita. Aquí es donde el estudio se tornará muy interesante. Y yo les pido que solamente me pongan un poquito de atención. Y si a usted le han enseñado que ya no debemos obedecer la ley de Dios, les aseguro que se quedará sorprendido al escuchar nuestro argumento. Obviamente es un argumento basado en la palabra de Dios. Y estoy seguro que aquel versículo donde dice que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hoy puede ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Mis queridos amigos, hermanos, conocer la verdad no es permanecer o pertenecer a una iglesia en particular.
Conocer la verdad es conocer a Jesús. Es conocer la verdad de su palabra. Pero como también hemos dicho muchas veces, Dios tiene un pueblo en la tierra y lo ha tenido siempre, que tiene la luz de su palabra. Así ha sido siempre. No importa cuántas tinieblas hayan habido en el mundo, pero Dios siempre, escuche bien, siempre ha tenido, tiene y tendrá un pueblo que tiene su luz, la luz verdadera, aunque la luz verdadera es Cristo. Dios llama la iglesia a su iglesia el pueblo remanente, su pueblo remanente. Este pueblo siempre ha tenido, y como les dije, tiene y tendrá una característica, o tiene la luz de Dios, y ellos tienen una característica especial. Y lo hemos venido descubriendo durante todos estos estudios. Y es que dice la palabra de Dios, o guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Si usted quiere conocer la verdad y quiere saber de alguien, si allá usted en su búsqueda algún día se pregunta, pero ¿dónde yo puedo encontrar la verdad? ¿Cómo sé yo de que lo que estoy practicando en mi cristianismo es la verdad? Váyase a Apocalipsis 14, 12 y léalo. Apocalipsis 14, 12 hay una característica especial de un grupo que está en la tierra y que ha estado en la tierra durante toda la historia. Ha sido así, empezando desde Noé, desde Adán y Eva, siguiendo por Abraham, siguiendo por Jacob, por sus hijos, después siguiendo por el resto de los reyes que fueron fieles, fueron muy pocos, de Israel, por David, y luego por todos los profetas que aparecen en el Viejo Testamento. Siempre ha tenido un pueblo, Dios, pequeñito de repente, pero eso es luz suficiente para que Dios pueda esparcir su verdad en el mundo. Pero Apocalipsis, escuche bien, nos habla de un pueblo que al final de los tiempos surgirá. Y no tan solamente al final de los tiempos, sino que nos dice que hoy en día ese pueblo existe y tiene unas características especiales. Porque si nosotros decimos que los mandamientos fueron abolidos en la cruz, vamos a encontrar con un grave problema, y especialmente con este versículo de Apocalipsis 14, 12, donde dice que en el futuro habrían un grupo de seres humanos, de hijos de Dios, que tendrían una característica especial. Dice, he aquí está la paciencia de los santos. Son santos, no son muertos, son santos vivos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que van a haber unos santos vivos guardando los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Obviamente, cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios, nos estamos refiriendo a los de Éxodo 20. Los pudiésemos leer, pero no tenemos el tiempo. Las 10 palabras de Dios, así lo llama la Biblia. Este versículo es de suma importancia, ya que nos da las características de su pueblo remanente en los últimos días. Y es que guardan los mandamientos, o sea, la ley moral de Dios, y tienen la fe de Jesús. ¿No lo ha notado? La mayoría de los cristianos creen que la marca de la bestia está en un futuro, ¿cierto? En un futuro cercano. No sé si usted ha escuchado esto, pero si es cristiano, yo creo que usted habrá escuchado en su momento sobre la marca de la bestia. Esa marca de la bestia nos dice la palabra de Dios que está en el futuro cercano, y la profecía nos habla que será en esa época cuando un grupo de hijos de Dios surgirá y tendrán como características que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿No es impresionante? Es por eso que nosotros, mis queridos amigos, hermanos, nos hemos propuesto traer luz con la ayuda de nuestro Dios
sobre la vigencia de la ley de Dios, ya que será fundamental en ese tiempo y al final del mismo, o en este tiempo y al final del mismo de este tiempo, para que podamos estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga. Hay un principio muy importante en el carácter de Dios, y es que Él nunca, como decíamos, nunca cambia. Lo que dijo en el principio, mis queridos amigos hermanos, está vigente el día de hoy, en este preciso momento. Porque para Dios no existe el pasado ni el futuro. Él ve las cosas en un presente continuo. Es por eso que Dios, cuando da profecías, se cumple con tanta precisión, porque ve los eventos en vivo o en tiempo real. Él se puede mover en nuestro tiempo. De ese modo, cuando Dios da mandamientos, téngalo por seguro que Él no dirá: ups, me equivoqué, perdón, eso no es lo que quise decir. No, no lo va a decir. Porque Dios es sabio. Él tiene los 7 espíritus. De eso vamos a hablar otro día. Dios nunca se equivoca, nunca, jamás. Es por eso que su santa ley moral tiene características eternas, tal y como es Él. Cuando nos vamos a la experiencia de los reyes terrenales, nos encontramos con que hubieron edictos de reyes que se emitieron. Y vaya usted a saber, y el rey dijo: disculpen, me equivoqué, tráigame otro pergamino para reescribirla de nuevo. No. Lo vimos con Nabucodonosor, el mismo rey Darío, que aunque se dejó influenciar por sus sirvientes, él al final no pudo cambiar el edicto que había contra Daniel, porque era una ley firmada por un rey. Cuanto y más se trata del Rey del universo, el Dios todopoderoso, que conoce todo antes que sucedan las cosas. De modo que hay un gran error cuando decimos hoy los cristianos que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios, porque el Hijo del Rey vino a abolirla o a invalidarla o a clavarla en la cruz cuando éste murió. De modo que en el próximo estudio, el cual será el último tema de la serie, el reino de Dios y su ley, cuando estaremos presentándole las pruebas irrefutables de que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, las 10 palabras de Dios están hoy más que nunca en vigencia y que son la única forma como nosotros podremos llegar a obtener la victoria sobre el pecado si la observamos y la ponemos en práctica en nuestra vida. Mateo 5, 18, 19 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y por supuesto el cielo y la tierra aún están aquí. De modo que la lógica me dice que esa ley de la que Jesús estaba hablando aún no ha pasado. El verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero él dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, como le estamos haciendo nosotros, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Esta declaración es impresionante y me llena mi corazón. Y lo que dice el versículo 19 es lo que nos motiva a nosotros. Analicemos. En el verso 18 la palabra nos dice que aún la ley de Dios está en plena vigencia, porque aún los cielos y la tierra están en vigencia, o sea, no han pasado. Recordemos que cuando Jesús venga y establezca su reino eternamente en este mundo, las primeras cosas, todas estas tierras y el primer cielo serán hechos de nuevo, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que hasta que esta tierra y los cielos estén, o sea, permanezcan, la ley de Dios, los mandamientos, estarán en vigencia. ¿Por qué? Porque el pecado, según la palabra de Dios dice, es transgresión de la ley. Y todos saben que cuando Cristo venga y haga tierra nueva y cielo nuevo, ya el pecado no existirá, ¿cierto?
Y por eso, y por ende, por decirlo así, la ley de Dios no tendrá nada que condenar, porque donde no hay pecado, obviamente, no existe la ley. Me estoy dando a entender. Y por ende, la ley de Dios no tendrá nada que condenar, ¿verdad? No es que haya, no es que no haya ley, ¿verdad? Sino que ya no estaremos bajo la ley, porque ya no habrá nada, no habrá pecado en nosotros. Dios habrá hecho todas las cosas de nuevo, limpio, sin mancha. Ya el pecado, ya la ley de Dios no tiene nada que condenar. Donde no hay pecado, no hay ley. Me estoy dando a entender. Hoy en día esto puede sonar una realidad si nos consagramos y le servimos a Dios de todo corazón. El pecado no se enseñoreará de los hijos de Dios, y la ley no nos condenará nunca más, porque viviremos en un mundo de paz, de amor y sobre todo sin pecado. Ahora bien, como les dije, el versículo es importante para mí y debería de serlo para todos los que amamos a Dios. Y con esto terminaré el programa el día de hoy. Versículo 19 decía: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice que es necesario guardar la ley de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Y el verso 9 le hace una advertencia a aquellos que quebrantan algo de ello, algo de los mandamientos. Le dice que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero no se queda allí. En la segunda parte del verso 19 dice: mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pero muchas personas dicen que los que enseñamos los mandamientos y la ley de Dios somos legalistas. Pero ¿qué de este versículo? Yo primero obedezco la palabra de Dios. ¿Pero está escuchando lo que dice el Señor Jesús? Que aquel que guarde los mandamientos de Dios y no solo los guarda, sino que los enseñe, o sea, que los enseñe que se tienen que guardar, dice que será llamado grande en el reino de los cielos. ¿No es esto impresionante? ¿Saben, mis queridos amigos? Ya estamos terminando. Queridos amigos y hermanos, solo nosotros hemos entendido este mensaje. No es invención de alguien o de alguna iglesia. El mensaje de la obediencia a la ley de Dios no es una creación humana, ni de una iglesia en particular. Es la voluntad expresa de Dios que guardemos sus mandamientos para salvarnos, no para salvarnos, ¿verdad? Sino porque amamos a Dios. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si no guardamos sus mandamientos. En todo caso, si eso decimos y no los guardamos, solo somos mentirosos y estamos pecando. Eso es lo que dice Primera de Juan 2:4, cuando dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que en el día final no seamos encontrados falsos. Mis amados, es importante que leamos detenidamente la palabra de Dios para no ser engañados. ¿Sabe? Dios está dispuesto a revelar la verdad. Solo tienes que buscarle con sinceridad de corazón. Debemos dejar atrás los preconceptos. Nos han enseñado tantos mandamientos de hombres que la verdad de Dios está relegada y fuera de los corazones de los hijos de Dios. No lo permitas. Dile a Él que quieres conocer la verdad, que quieres ser obediente a su palabra. Y tú verás el cambio en tu vida. Dice la palabra: y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es otro que el Señor Jesús. La próxima semana entraremos directamente a estudiar dónde está el problema, por qué nos han engañado y cómo podemos tener la certeza de lo que hemos estado estudiando es la verdad
y no interpretaciones humanas. No te lo pierdas, mi querido amigo. Te invito para que nos acompañes la próxima semana. Y si tienes alguna duda, envíanos un mensaje y yo con mucho gusto, con la ayuda de nuestro Dios, contestaremos a tus preguntas hasta que quedes satisfecho, ¿eh? Es la voluntad de Dios que conozcamos la verdad, porque Dios quiere que seamos libres. Y así de esa forma Él pueda venir por su pueblo para llevarlo a vivir a su reino de gloria por 1000 años, según la palabra de Dios, y después a esta tierra por toda la eternidad. Esta será la heredad de los justos. La tierra es la heredad de los justos, según Salmos 37, 29. Y vivirán para siempre sobre ella, dice. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Su amigo y hermano Ángel Galeano desea lo mejor de la vida. Gracias a todos ustedes. Les envío un saludo para todos los que nos estuvieron acá. Saludos para Adrián y a todos los que se incorporaron, a los que compartieron este programa también. Ojalá haya sido de mucha bendición para ustedes. Un abrazo y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que estén. Y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Hasta pronto.